¿Qué necesitamos para enfrentar la nueva normalidad? Impartido por la maestra Minerva Reyes Batis. Ella es licenciada en psicología, también tiene una maestría en psicología organizacional, tiene un diplomado en ciencias forenses y un diplomado en psicología clínica aplicada, tiene el diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, es conferencista en diversos temas relacionados con los duelos, ha publicado diversos artículos y es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo los dejo con ustedes, con la maestra Minerva Reyes Batis. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder compartir esta conferencia con ustedes en un tema que pues a todos nos atañe, que es precisamente el regreso a esta tan nombrada nueva normalidad. Ahorita vamos a ver algunas estrategias con las cuales podamos contar una vez que nos enfrentemos al regreso de nuestras actividades. Sin duda, desde hace ya varios meses hemos estado sujetos a diversos cambios que se han presentado a partir de la pandemia por COVID. Nos hemos enfrentado también a nuevas necesidades que nos hemos tenido que ir adaptando, a nuevos desafíos, sobre todo porque estamos en una situación que pues no solo es incierta, sino que tampoco estábamos preparadas para afrontarla. Muchas personas ya ahorita han retomado sus actividades por diversos factores, las han ido retomando. Algunos estamos por retomar a corto, mediano plazo. Y bueno, es importante que de alguna manera podamos ir un poco más preparados para pues enfrentar el entorno, estos múltiples cambios que se han dado. Aquí el punto más importante es, aún con miedo, ¿cómo voy a poder enfrentar mi regreso? Aún cuando experimente ansiedad, voy a poder retomar mis actividades cotidianas. ¿Cómo voy a hacerle también a lo mejor para regresar y que el contacto de los demás no me vaya a implicar un conflicto? Ahorita, por ejemplo, hemos visto que uno de los motivos por los cuales comúnmente las personas están entrando en conflicto es pues porque a lo mejor no están respetando la sana distancia, porque no traen el cubrebocas, por ejemplo. Son situaciones que evidentemente son entendibles, porque si vemos una persona cerca de nosotros que no tiene estas medidas de seguridad, pues evidentemente sentimos amenazada nuestra salud, nuestra integridad, nos sentimos en riesgo. Y si bien es cierto, pues no estamos a veces pidiendo de la mejor manera posible que se mantengan alineados a todos estos medidas que nos han pues propuesto para nuestro autocuidado. Otra de las cosas importantes que han surgido en las esferas que ha surgido conflicto, me parece que es en el ámbito laboral, por ejemplo. A lo mejor la situación de la pandemia que nos llevó a realizar un home office también ha causado ciertos estragos y ahora me voy a enfrentar a esos jefes de trabajo y ahora me voy a enfrentar también a esos compañeros de trabajo o con mis amistades o con mis familiares también se ha podido presentar esta situación. A lo mejor en el tema específico de la situación laboral, pues muchos hemos estado sujetos a lo mejor a un horario mucho mayor, mucho más largo, o se ha visto afectado un poco nuestro horario de comida, por ejemplo, a lo mejor la falta de comunicación entre áreas, pero ahora ¿cómo voy a regresar con esas personas que comúnmente, de las cuales comúnmente estoy rodeada? A mí me parece que el tomar la empatía como una estrategia para poder, liberar mi enojo y poder resolver los conflictos que he tenido con a lo mejor familiares, amigos, compañeros de trabajo, es la empatía.
La realidad es que esta situación nos ha pegado a todos de diferente manera y todos hemos intentado salir de ella y adaptarnos de la mejor manera que podemos y con los recursos que tenemos. Entonces, a lo mejor yo no me estoy dando cuenta qué está viviendo una persona atrás de ese monitor, qué está viviendo una persona a lo mejor atrás de esa pantalla de celular y puede estar experimentando situaciones, no sé, a lo mejor de, conflictivas familiares, a lo mejor un familiar también puede estar enfermo o es una persona que no es muy resolutiva, que no tiene muchos recursos, por ejemplo, para afrontar el estrés. Entonces, a lo mejor trabajando yo con mi empatía puedo entender que todos estábamos intentando o estamos intentando adaptarnos de la mejor manera posible. Una vez que regresemos, o las personas que ya hayan regresado, es importante que nosotros no intentemos tener el deseo de una seguridad absoluta, querer tener el control de todas las situaciones que me van a rodear, querer tener la certeza total de que no voy a tener ningún riesgo. Eso es importante, que de una vez que vamos a empezar a dar poco a poco pasos hacia esta nueva realidad, tengamos muy en claro. Sin embargo, no por el hecho de vivir bajo una situación de incertidumbre, quiere decir que algo malo me tenga que pasar, o que le tenga que pasar también a mis familiares más cercanos, por ejemplo. No forzosamente, la realidad es que si bien es cierto contamos con ciertas medidas como el cubrebocas, como el lavado de manos, también aunque las otras personas pues decidan no hacerlo, es necesario que yo sienta que me estoy protegiendo y que yo estoy pudiendo manejar esta situación. Cuando yo salga, una vez que yo salga de casa o del lugar en el que yo viví el confinamiento, porque a final de cuentas fue un lugar que a mí me dio contención, fue un lugar hasta que este momento me hacía sentir seguro, y el enfrentarlo, pues también implica ahora también el desapego tanto a mis familiares, tanto al lugar, tanto a mi sensación de seguridad. Entonces, ahora que vuelvo a la nueva normalidad, es necesario que yo intente no enfocar mi atención en todas las posibilidades de contagio que pude haber tenido durante el día. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo me pongo a pensar que pasó alguien y viéndolo bien tosió muy cerca de mí, o que tomé el mouse de la computadora y no me lavé las manos, o que a lo mejor pasó alguien y estornudó cerca, que alguien no trae cubrebocas, y si yo me estoy exponiendo y estoy alimentando todos esos pensamientos, de todos los riesgos que pude haber tenido a lo largo del día, pues lo único que me voy a generar es un elevado estado de ansiedad. Y el estado de ansiedad, pues evidentemente es lo que estamos intentando manejar para asumir esta nueva normalidad. Es por eso que es importante que yo vaya exponiéndome de manera gradual a la nueva normalidad. A lo mejor no me voy a ir a lugares donde yo sé que el riesgo es mayor, porque a lo mejor hay mayor acumulación de personas, pero sí voy a intentar irme exponiendo de manera gradual. Es importante porque de alguna manera lo que voy a aprender a manejar y me voy a empezar a demostrar es que muchas situaciones que yo creía que me iba a pasar algo, veo que no fue así. Entonces empiezo a tener una confrontación con la realidad que me va a hacer tener pensamientos mucho más claros de la situación y del verdadero riesgo en el cual estoy. Otro punto muy importante es no resistirnos al cambio de nuevas modalidades o de normas. Mientras más me resista yo a los cambios y más me tarde en aceptarlos, me va a costar más adaptarme a la situación. Y a lo mejor ahorita vamos a ir, simplemente el hecho de que ustedes ya asistan a un restaurante ya no es lo mismo. Menú en físico, pues ya no hay, ya está como que el lector para poder ver el menú, las mesas pues tienen una distancia y los restaurantes ocupan, nada más están permitiendo cierto límite de personas. El simple hecho de un restaurante ya no va a ser lo mismo.
Así va a ser en muchos de los contextos a donde yo me mueva. Conciertos, escuelas, hospitales, en cualquier parte donde yo me pueda mover ahorita, me voy a encontrar con nuevas normas. Y si yo tengo esta resistencia a adoptarlas, pues lo único que voy a generar es conflicto. Si yo acepto todas estas condiciones, si empiezo por aceptar el momento en el que nos encontramos actualmente y no intento cambiarlo, entonces voy a empezar a sentir que tengo mayor control sobre las situaciones y que me estoy empezando a adaptar. Hay nuevas modalidades que a lo mejor no me van a gustar. Hay normas que tampoco me van a gustar. Pero de nada sirve que yo empiece a entrar en conflicto y si vemos como es que me lo estás imponiendo, me estás imponiendo el cubrebocas, me estás imponiendo que nada más pasemos de 2 una persona, pues evidentemente a nadie nos gusta que nos impongan las cosas, pero si yo le empiezo a dar una nueva interpretación a las normas, entonces voy a poder asumirlas mejor. Si veo que estas normas son simples lineamientos sanitarios para mi propio bienestar y para mi salud, y hoy tomo esa postura de decir, las normas me van a ayudar y gracias a estas normas me voy a proteger, es muchísimo más sencillo empezar a adoptarlas. Como les decía, a lo mejor me voy a enfrentar a muchas situaciones nuevas. Por ejemplo, ahorita el contacto social por medio de las redes sociales, pues están diciendo, bueno, pero es que cómo voy a conocer a una persona, por ejemplo, si estamos aquí encerrados. Yo creo que no todo es malo, es lo que se busque, lo que se va a encontrar, y a final de cuentas también es una manera a lo mejor de permitirme un poquito más conocer a otra persona, ¿no? Se ha visto que últimamente las relaciones interpersonales son de muy poca duración, son muy fugaces, porque a veces las personas ya no se están dando el tiempo de conocerse, y hoy, aunque es una situación forzada, esto me está llevando a que, híjole, a lo mejor por el miedo a, y si te invito a vernos o si platicamos de frente, está el riesgo como de un contagio. Si lo vemos bajo esta óptica, también está permitiendo que la gente se conozca a lo mejor de una manera un poquito más profunda. Pero esto tenemos que empezar a verlo con un cierto toque de curiosidad y tal vez empezar a desarrollar la creatividad ante todas estas situaciones. Si ustedes se ponen a pensar ahorita, al menos una situación, en una situación, tuvieron que haber ocupado su potencial creativo para dar solución a alguna situación que se les presentó. Piénsenlo y de verdad, muchas situaciones, si no hubiera sido porque eché a andar mi creatividad, a lo mejor no las hubiera podido resolver. Es un tiempo también que me está permitiendo desarrollar mucho mi capacidad resolutiva, mi comunicación verbal y no verbal, porque ahorita, por ejemplo, si yo no digo las cosas de manera muy concreta y muy clarita, es un caos. Es un caos en todos los contextos y pues todo el mundo nos estamos moviendo ahorita que bajo el chat del Zoom o que por WhatsApp o por Face o por diferentes medios en donde si yo no expreso bien lo que digo, y a lo mejor ya en algún momento lo sintieron, se genera toda una confusión en la información. Entonces también me ha llevado a aprender nuevas habilidades sociales, a tener mejoras en mi estilo de comunicación. Aquí las cosas no son totalmente buenas o totalmente malas. Me ha dejado a lo mejor aprendizajes que si yo no hubiera estado en esta situación, tal vez no los hubiera obtenido o me hubiera tardado mucho en hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que estaban cerradas a toda esta cuestión de la tecnología y no hubo de otra más que empezar a abrirse. Pero de otra manera, a lo mejor nunca la haces tomar un curso de cualquier paquetería.
sino que fue la situación la que me hizo abrirme a lo mejor a conocer los sistemas tecnológicos, a lo mejor a partir de esta situación empecé a mejorar mis hábitos alimenticios o me tracé una rutina o a lo mejor me empecé a vitaminar, cosa que en mi vida había hecho, también empecé a darle organización a mis cosas, a cerrar pendientes que traía y que no los había podido atender por una razón o por otra, y hoy vi la importancia de no dejar pendientes. A lo mejor también hay que verle el lado bueno de lo que tuvo el confinamiento, porque también tuvo sus cosas que generaron un aprendizaje, un crecimiento. Tal vez tuve ventajas, a lo mejor no gasté tanto en transporte, a lo mejor ni en comidas, no sé, el aprendizaje que cada uno de nosotros haya tenido, a lo mejor tuve más contacto con alguno de mis familiares. Aquí lo importante es empezar a pensar cuáles han sido esos aprendizajes y a lo mejor enlistarlos, porque puedo pensar muchas cosas, pero también si no las empiezo a aterrizar, ¿en qué crecí? ¿Qué aprendí? ¿En qué maduré? Porque evidentemente fueron condiciones muy extremas y están siendo condiciones aún muy extremas que me ayudan a mi proceso de maduración. Entonces, seguramente ustedes se van a encontrar con algún aprendizaje importante que hayan tenido durante este confinamiento. Y es importante que ustedes lo anoten en qué consideran que aprendieron, que hoy pueden llegar y enfrentar esa nueva normalidad con mayores armas, con mayores herramientas. Me fortalecí, ¿pero en qué? Porque si ustedes analizan un poquito, mínimo en una cosa se fortalecieron, regresan a esta nueva normalidad al menos con una fortaleza más. Para esto es importante también que nosotros aprendamos a tener un pensamiento un poco más flexible, a no basarme tanto en el debo de, tengo que. Por ejemplo, si yo empiezo a percibir que tengo que regresar, es que debo de regresar, pues seguramente es una situación que me va a estresar porque denota que no quiero. Pero si yo empiezo a flexibilizar este pensamiento y digo, bueno, tal vez me convenga regresar. Me convenga regresar porque a lo mejor, no sé, ya voy a tener al menos mi horario de comida libre o mis fines de semana libres, ¿no? Puede ser una situación a lo mejor que a nosotros nos convenga. Si yo prefiero regresar, opto por, elijo regresar también, esto ya cambia totalmente la percepción de las cosas y me va a ayudar a que yo me incorpore con un poco más de energía para hacer las cosas, es decir, con un poco más de motivación para volver a retomar todas las actividades, ¿no? Es importante, por ejemplo, tomar en cuenta que las cosas han ido cambiando, que las cosas han cambiado y que no van a ser de diferente manera, al menos en un buen tiempo, tomémoslo así, al menos en un buen tiempo. Pero no quiere decir que estas situaciones y estas condiciones van a quedarse para siempre. Tienen un término y tienen un fin. Sí hay mucha incertidumbre en cuanto al, no sé, la vacuna, las cifras de contagios. Hay mucha incertidumbre, pero si yo me genero más y me alimento más todos estos pensamientos que yo ya quiero tener una respuesta como tal, ni va a llegar y solamente me voy a angustiar. Entonces, aquí lo importante es empezar a aceptar que al menos de momento las situaciones no van a cambiar. Y es una postura muchísimo más flexible que me va a permitir tomar, como les decía, a lo mejor las cosas con un poquito más de curiosidad. ¿Cómo le hago o cómo será esta situación a partir de ahora? Por ejemplo, ¿cómo serán las bodas? ¿Cómo me las puedo imaginar? Es tener un pensamiento un poco más flexible. Y a medida en que yo me flexibilice en todos los pensamientos que tengo, que me doy el permiso de ser una persona un poco más flexible, también mi conducta va a ser más flexible.
Si yo aprendo a ser tolerante en una situación y con los demás también, y empiezo a ser tolerante conmigo misma, pues seguramente no va a ser tan complicado todo esto de la interrelación o de mis vínculos, ¿no? Ahorita sí es importante que yo intente mantener mis redes de apoyo social lo más estable posible, porque eso me da también una sensación de seguridad, de contar con alguien. Es importante, otro punto, es establecerme medidas de seguridad realistas. No exagerarle tampoco a todas estas medidas de seguridad, porque lo que hacen, si yo exagero con estas medidas, es estresarme. Y de por sí ya son muchos detalles, a lo mejor cubrebocas, careta, el gel, lavado de manos, el sanitizador. Son muchos detalles que yo no sé en cuál poner atención y termino tensándome más. Sí es importante, por supuesto, cuidarme, pero no exagerar a lo mejor en las medidas. Simplemente adoptar las que nos han sugerido y que han sido realistas y que se han visto que tienen resultados. Independientemente de que el otro las adopte o no las adopte, si yo quiero, sí lo hago y eso me va a hacer sentir un poco más seguro y dominando un poco más la situación. Yo tengo que considerarme una persona que es capaz de cuidarse a sí misma. Por eso, a lo mejor, yo decido mis medidas de seguridad realista. Tengo que ver que soy una persona capaz de cuidarme a mí misma y no ser una persona frágil. En estos momentos, en algo que tengo que confiar es en mis recursos físicos y en mis recursos emocionales, que todos los tenemos, y en mis recursos de afrontamiento, que también todos los manejamos, y a lo mejor es momento de ponerlos sobre la marcha. Tengo que confiar en los recursos que tengo. Tengo que ser una persona que se viva como funcional para hacerse cargo de sí misma. Puedo utilizar esta experiencia para aprender también a poner límites y respetar los límites de los demás. A lo mejor me voy a rodear de personas que no utilizan cubreboca porque así lo deciden. Pero si mi límite es yo sí me lo pongo y intento alejarme de personas que no estén llevando a cabo estas medidas, es mi límite. Es mi límite y lo tengo que respetar. A lo mejor si estoy en la oficina de pronto y veo a personas que están muy aglomeradas, también es un buen momento para empezar a practicar, a poner mis límites y decir, bueno, me parece que estamos muy juntos en este espacio, ¿qué les parece si tomamos la distancia? Porque a veces poner límites nos genera mucho conflicto, no sabemos cómo ponerlos, o que el otro no se vaya a sentir mal, o que el otro no se vaya a enojar, y esta situación ahorita sí es necesaria, porque si mi límite es que se respete la sana distancia, que a lo mejor no me saludes de mano, porque a mí no me da confianza que me saluden de mano. Si se fijan, es aprender a poner mi límite, y si otra persona les maneja ese u otro límite, pues también tengo a partir de ahora que aprender a respetar los límites de los demás y no tomarlo como que, ay, pues mira qué mala onda eres, o qué grosería, o ya te alejaste demasiado, porque simplemente a lo mejor es un límite y es que esa persona sí está respetando su necesidad, sí se está escuchando lo que él necesita y lo está haciendo saber, y eso pues está bastante bien. Aquí yo puedo decir todo lo que yo quiera, pero hay formas. Y a lo mejor ahorita desde casa es importante aprender a manejar este tema de los límites, ¿no? Esta situación también de no pensar que como estoy,
que lo que tengo, que en la situación en la que estoy, no es lo que la pandemia me dejó. Porque entonces, ¿en dónde va a estar mi participación activa en mi proceso de readaptación a esta nueva normalidad? No somos lo que la pandemia dejó o la que nos permitió. Si nosotros hacemos la atribución de todo lo que nos pasa a algo externo, yo no me voy a hacer responsable de mejorar las condiciones que no me están gustando. Se lo voy a dejar hasta que acabe la pandemia, hasta que acabe este castigo, etcétera, etcétera, a un sinfín de posibilidades que a final de cuentas son condiciones externas y no dependen de mí. A que si yo de pronto adopto y asumo la responsabilidad de mi cuidado, de mi conducta, de mis límites, pues es una situación diferente porque aparte estoy asumiendo con responsabilidad las consecuencias de mi conducta. Esto es importante mencionar otra vez de que esto es temporal, es una situación que, como les decía, va a pasar. Entonces, no veo por qué ser a veces tan tajante de decir, hasta que no se puedan las cosas de manera presencial, yo las hago. Hasta que no haya clases presenciales, no me meto a estudiar esto tanto que quería. Hasta que no abran los gimnasios, entonces yo no hago ejercicio. Esto no tiene nada que ver, porque puedo empezar a dar pequeños pasos o con ciertas limitaciones, pero sí puedo empezar a marcarme ciertos objetivos que yo quiero y no postergarlos hasta que esta situación de la pandemia se termine. ¿Por qué? Porque de por sí ya son un tanto complicadas estas condiciones y si hay algo que también tenemos que pensar, si no queremos salir, no queremos regresar a la nueva normalidad, es que también el aislamiento social y el ensimismamiento, el encerrarme en mi mundo, pues también tiene sus consecuencias psicológicas. Entonces, lo más sano es empezar a poco yo irme reinsertando a la nueva normalidad. Podemos llegar a tener, por esta situación de aislamiento social, problemas de ansiedad, problemas de depresión, manifestar a lo mejor una agorafobia. También tiene unas consecuencias psicológicas que no está bien pagarlas por no querer salir. Si me da miedo, entonces lo voy a hacer pausadamente. Pero sí es importante empezar a establecer nuevas metas y nuevos compromisos, tanto conmigo mismo como con los demás. Y empezarme a concentrar en el aquí y en el ahora. Porque si yo tiendo a futurizar, si yo soy una persona que a mí me preocupa mucho el futuro, seguramente voy a presentar mucha ansiedad. Porque desgraciadamente no vemos al futuro en lo positivo. Siempre es, y si me contagio, y si me tienen que internar, y si no llego bien, y si me pierdo, y el futuro nos da temor. Entonces, no me va a ayudar a nada que yo esté concentrada en el futuro, porque lo único que me va a generar es ansiedad. Lo que tengo que hacer es enfocarme un poco más en el aquí y en el ahora. Ahora, es importante también que yo no me apresure, en mis procesos o que si yo no tengo que regresar, no me apresure a hacerlo. Hay personas, por ejemplo, de la tercera edad, de adultos mayores, que pues evidentemente también están presentando mucha ansiedad, porque si nosotros no sabemos cuándo regresamos, cuáles son las cifras, cuándo nos dan semáforo verde, imagínense cuando el discurso ha sido y las personas, los adultos mayores, hasta el final regresan. Entonces, pues evidentemente también son cuestiones que a las personas de la tercera edad pues les puede generar también mayor ansiedad.
a todos, porque en realidad la incertidumbre lo que hace es eso, generar ansiedad. Entonces, si las personas, por ejemplo, que no tengan una necesidad fundamental de salir, pues no apresurarse a hacerlo, pero sí empezarme a permitir ciertas salidas con mis medidas de precaución, con mi cuidado, ni tampoco esperar que ya me tengo que adaptar a todo. Algunas cosas me va a costar más trabajo adaptarme que a otras. Y es por eso que me tomo mis tiempos. Me voy evaluando yo solo cómo me adapté a esta situación, cómo le hice. Y también algo que sería muy valioso es empezar a tomar en cuenta todo lo bueno que hoy mi regreso trae. A lo mejor vuelvo a convivir con mis amigos, a lo mejor, como les decía, vuelvo a retomar mis horarios. El simple hecho de sentir que estoy retomando mi vida. Algunas personas dirán porque yo trabajo y porque estudio mejor regresando, estando en un aula, estando en una mampara, en una oficina, trabajo mejor. Y para esto es importante tener en cuenta y ser muy, muy claros en que la vida no va a ser exactamente igual a como la dejé. No voy a encontrar lo mismo. Voy a encontrar múltiples cambios para empezar toda esta implementación de medidas sanitarias. Si yo estoy intentando que las cosas sean exactamente igual a como yo las dejé antes de la pandemia, lo único que voy a hacer es generarme gran decepción y también pues mucha frustración, porque no va a ser así. Son situaciones, como lo mencionaba, en las que tenemos que aprender a ser flexibles. Hoy fue por COVID, pero pudo haber sido otra situación en la que yo tuviera que adaptarme a ciertas condiciones. Y a lo mejor con un precio un tanto alto o bastante alto, pero hemos aprendido también nuevas herramientas y hemos fortalecido muchas habilidades que a lo mejor ya teníamos y desarrollado otras nuevas. Es importante que yo tenga claro que habrá cosas en las que yo tenga que adaptarme a través del ensayo y del error. Del ensayo y del error, del acierto y del fracaso, del acierto y del fracaso. Y permitírmelo. Porque también aquí está otro punto, que si no somos de aquellas personas que nos cuesta mucho trabajo permitirse la falla, también nos va a generar mucho enojo y mucha angustia, porque también me adapto a través del ensayo y error. Ustedes acuérdense, cuando empezaban a caminar, pues no creo que haya aquí nadie que le haya salido a la primera. Evidentemente hubo un ensayo y un error, y era algo nuevo que también estaban viviendo en ese momento. Era una experiencia nueva, era algo que tenían que enfrentar solos, y entonces el ensayo y el error les permitió tomar un rumbo en su marcha. Lo mismo aprender a comer, lo mismo a lo mejor aprender a manejar. Son situaciones en las que me tengo que aprender a permitirme la falla y también a los demás. Habrá personas que les dé cierto miedo unas cosas, a otra le dará miedo a lo mejor otras cosas, un contagio, a lo mejor a otra persona perder el trabajo. Son muchas situaciones que se pueden presentar, que a las personas les genera miedo, tristeza, angustia y que de alguna manera pues es entendible y estamos creando también, parece que no, pero quisiera pensar que con esto también se va a generar otra vez el tejido social que tanto se ha perdido. Ese tejido social y esa conciencia social de tolerar lo que el otro es, lo que el otro piensa, lo que el otro siente y que se ha perdido mucho en los últimos años, ¿no?
Permitiéndome el ensayo y el error, retomando un poco esta técnica, también puedo recurrir al humor. No está peleada esta situación si yo evidentemente empleo este recurso para enfrentar a lo mejor la ansiedad que estoy experimentando. También seguramente cuando nosotros regresemos a nuestros contextos, nos encontraremos con muchísimas anécdotas que también pueden, pues, nutrirnos durante ese intercambio social con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, nuestros amigos, pero también a lo mejor recurrir a estas experiencias en las que algo chistoso me pasó o algo me reí, o que a lo mejor hoy me imagino que esa careta pueda tener determinados elementos y reírme de esta situación y reírme incluso de mí mismo, porque a lo mejor, y es una técnica también a veces, el reírse de uno mismo o reírse un poco de lo que se está sintiendo, de lo que se está experimentando, también es válido si es para nuestra mejor adaptación, ¿no? Aquí algo importante también a mencionar es que tengo que ser muy claro en que seguramente sí voy a experimentar miedo o cierta ansiedad de regresar. No intentar luchar con ese miedo, contra esa ansiedad. No intentarla eliminar porque más la voy a sentir, porque mientras más quiero controlar mi miedo, más voy a experimentarlo, pero sí estar conscientes de que, bueno, es una situación en donde hay un riesgo real, sí disminuido a través de todas mis medidas de seguridad que yo pueda tener, sí lo puedo disminuir, pero no intentar negarlo. No intentar negar mi miedo o negar mi ansiedad, sino aceptarlas, gestionarlas y manejarlo. Y para poder hacer a la ansiedad una aliada mía o al miedo, más que algo que le tenga que huir, sino que pueden llegar a ser mis propios aliados, es aprender a manejarla. ¿Y cómo la manejo? Pues muchas veces a través de mis propios pensamientos. A veces uno alimenta sus miedos, su ansiedad. Es que tanto me estoy metiendo miedo o ansiedad yo solo o yo sola. Este miedo o ansiedad, estos pensamientos, cuando yo los empiezo a gestionar, a cuestionar, si no estoy a lo mejor viendo la situación muy grande o más grande de lo que es y empiezo a dimensionar la situación, probablemente el resultado que yo tenga es que esa ansiedad empiece a disminuir poco a poco, pero no voy a intentar pelearme con ella. La voy a aceptar, va a ser mi aliada y va a ser mi aliada porque me va a permitir pues precisamente cuidarme, protegerme y tomar mis medidas de seguridad. Pero si yo de pronto empiezo a catastrofizar esta situación o que forzosamente si llegara a contagiarme, el único fin que yo puedo tener es la muerte, estoy catastrofizando la situación porque en primer lugar, no forzosamente me tengo que contagiar. Y en segundo lugar, si me contagio, no forzosamente la muerte es lo único que se esperaría. Afortunadamente también hemos visto que los médicos se han ido habilitando, se han ido entrenando también en el manejo de toda esta situación y pues también ya cuentan con ciertos medicamentos muy específicos que han logrado ser pues benéficos, ¿no? Y que han sacado a flote a muchos pacientes. Entonces, también cuento con esos recursos si llegara a suceder, pero no forzosamente me tiene que pasar a mí o me tiene que pasar a algún familiar. Si yo empiezo a ver esta situación sumamente grande, también lo que voy a hacer es sentir que no puedo con ella. Sentir que no puedo manejarla, que estoy prácticamente atorado en esa situación
Y entonces, pues evidentemente no voy a querer luchar para salir de ahí. ¿Para qué lucho si no voy a poder hacer nada? Empezamos a caer en un estado de indefensión o en un estado de tener una visión de túnel donde lo único que yo veo es un posible contagio, es un posible riesgo de muerte, es la posible pérdida que yo tenga, es un daño a mi salud, y empiezo a generar todos esos pensamientos en visión de túnel que me van a impedir ver todas las circunstancias que yo tengo alrededor que me pueden ayudar a enfrentar toda esta situación. Como les decía, a lo mejor mis recursos físicos también, hay, incluso para las personas que tengan una enfermedad crónico-degenerativa, las personas con este tipo de enfermedades tienen mi más profunda admiración y respeto, porque son personas que tienen, la gran mayoría ya, una conciencia de enfermedad, tienen un buen manejo de su enfermedad, saben a qué exponerse y a qué no exponerse. Entonces también tienen que confiar en este conocimiento y manejo de su propia enfermedad para ahora poder salir y hacer sus actividades, sí, con, insisto, nunca dejar las medidas de autocuidado, pero también confiar en que yo, pues algún elemento o fortalezas debo de tener tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, confiarme en que soy una persona que tiene recursos para enfrentar esta situación. Si yo también empiezo a pensar en toda esta situación que me está rebasando, que está siendo sumamente asfixiante para mí, lo que voy a hacer es también y acelerar como esto, ya quiero salir de aquí, ya quiero salir del confinamiento, ya quiero ir al cine normalmente. Aparte de que me voy a frustrar porque no lo voy a obtener, voy a dejar de disfrutar lo que hoy sí puedo hacer por estarme enfocando en lo que de momento no he podido realizar, no he podido llevar a cabo. Y entonces toda esa situación que sí me pudieron haber dado una sensación de goce, de disfrute, pues voy a terminar perdiéndomelas, ¿no? Ahora es momento de empezarme a percibir también como una persona capaz de tolerar la frustración. ¿Qué pasa cuando vamos a una tienda de autoservicio, algún lugar, y de pronto vamos dos personas y dicen, no, solo una? Un deseo que yo tenía se ve frustrado. Son situaciones en que constantemente vamos a tener esta frustración y hay que aprender a manejarla. Y hay que ver como algo que sería, seguramente va a ser algo muy valioso, no nada más para enfrentar esta situación. Si yo soy una persona capaz de manejar las diferentes frustraciones que se me vayan presentando a lo largo de la vida, seguramente voy a tener un mejor funcionamiento en todas las áreas de mi vida. Entonces también es una buena oportunidad porque vamos a encontrar ahorita por todas estas medidas de seguridad constantes frustraciones, que nos digan no, no se puede, no es posible, así no, y guarde esto, etcétera, etcétera, que lejos de, pues a lo mejor sí asumir que existe cierta molestia, pero también no tiene caso generar un enojo porque a veces el resultado de enfrentar una frustración, porque es la obstaculización de un deseo, pues lo que me va a generar es enojo, ¿no? Pero más que este enojo que se me vaya de las manos, a lo mejor es una condición que yo puedo aprovechar para aprender a manejar mi tolerancia a la frustración y también la paciencia, a desarrollar la paciencia. La paciencia es una virtud que nos va a ayudar en muchísimas cosas de nuestra vida y que ahorita a lo mejor son como efectos secundarios de esta pandemia, ¿no? Y permitírmelo hacer, o sea, estar conscientes que a lo mejor me voy a enfrentar a mucha situación que me digan no, pero acuérdense, me voy a permitir ser una persona que empiece a trabajar con la tolerancia a la frustración, ¿no? Algunas estrategias que podemos emplear para poder afrontar más fácilmente
la situación, va a ser que a lo mejor yo empiece a visualizar los escenarios que probablemente me vaya a enfrentar. Si yo los visualizo antes, a lo mejor ya tengo como una especie de preparación para poder afrontar una situación. Por ejemplo, una persona que le tiene miedo a hablar en público, si ella se visualiza, bueno, tal vez me pare así, me acomode así, empiece a adoptar esta postura. Si yo lo visualizo antes, al momento de enfrentar esta situación, a lo mejor no me genera ya tanto impacto como si no me hubiera preparado. Es una manera como de prepararnos, ¿no? Ir visualizando los diferentes escenarios que probablemente vaya a enfrentar. A lo mejor, ¿qué voy a hacer si una persona me da la mano? Y esas son respuestas que a lo mejor nos podrían ir ayudando a prepararnos a enfrentar este regreso a la nueva normalidad. Si una persona me da la mano, ¿qué estrategia tengo o qué herramienta tengo? Pues a lo mejor llevar mi alcohol en gel, mi gel antibacterial, mi jabón para lavarme las manos. ¿Qué voy a hacer cuando a lo mejor uno de mis compañeros de trabajo o mis compañeros de escuela me ofrezca algo de su comida? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué respuesta voy a tener? ¿Qué voy a hacer cuando a lo mejor estemos en una situación y se empieza a acumular mucha gente? ¿Lo voy a decir? ¿No lo voy a decir? Pero lo voy a actuar y me voy a retirar. Es decir, ¿qué voy a hacer ante todas las posibles situaciones o escenarios que se me vayan poniendo enfrente? Como les decía, pues evidentemente el no exponerse a lugares donde el riesgo va a ser mucho mayor, donde yo sé que tengo mayor posibilidad de contagio, porque aquí hay algo muy claro: yo puedo retomar perfectamente bien mi vida social, pero con precaución. Puedo establecer el contacto social que yo quiera, pero bajo ciertos lineamientos. No es que yo me lo prohíba y ahora me tenga que aislar, pero sí es importante tomar ciertas medidas como de precaución. Y pues también confrontar mis pensamientos con la realidad, empezar a confrontar todos estos pensamientos de qué tan pues catastróficos están pudiendo ser o qué tan limitantes pueden ser. Tengo que ver qué es a lo que le tengo miedo, pero empezar como a identificar, no negar a qué le tengo miedo de regresar. Y a eso que le tengo miedo es lo que hoy yo voy a empezar a hacer paulatinamente hasta que vea por mí mismo que ya logré traspasar esa situación y que a lo mejor esa situación que me generaba miedo o que me generaba ansiedad, ya logré atravesarla, pero exponiéndome paulatinamente. Si veo que también me genera una extrema ansiedad, aquí sí lo que yo sugeriría es pues tener la claridad que puedo recurrir a ya especialistas. A lo mejor ya puedo ir a una psicoterapia, puedo pedir una opinión ya de un profesional en salud mental, porque pues a lo mejor ya siento que no puedo manejar muy bien esa situación. Y ahorita no hay que sentirse mal de tener todos estos síntomas. Estamos en una condición, como les decía, extrema, que pues es como pan de todos los días ahorita tener personas que manifiesten síntomas de ansiedad, de depresión. Entonces, no sentirme mal por pedir ayuda y hacerlo, porque de alguna manera también es prevenir que estos cuadros o estos síntomas puedan ir creciendo, ¿no? Aún cuando yo me cuide, sí es bien importante tener en claro que eso no me exime de que no me pase absolutamente nada. Pero si yo empiezo a alimentar mis miedos, lo único que voy a hacer es paralizarme. El miedo pues me va a hacer o que huya de esa situación y no la termine por enfrentar,
o pues que me paralice ante la situación. Entonces voy a tener mucho cuidado en la manera en que estoy y cómo estoy alimentando mis pensamientos, confrontándome con la realidad de lo que está sucediendo. Si bien es cierto, pues algunas cosas se han ido modificando en la vida de todos nosotros, pero es importante considerar que a todo también le puedo volver a dar un sentido. Le puedo volver a dar una utilidad y un para qué a esa situación que a lo mejor hoy me aqueja tanto, pero que si la voy revisando me voy a dar cuenta que fue una experiencia de crecimiento, que fue una experiencia sí de crisis, pero que me dejó un crecimiento, un aprendizaje y como les digo, es muy importante saber ver que hoy regreso a esa nueva normalidad con al menos una nueva fortaleza. Debo pensar en situaciones que impliquen a lo mejor un nuevo comienzo, como les decía, en qué situaciones han tenido que empezar de cero, solos y no solos, pero empezar de cero y dense cuenta cómo pudieron enfrentarlas. ¿Qué hicieron para poder enfrentar esta situación nueva que les daba temor asumir? Y anótenlo y regístrenlo y ténganlo presente para que sepan reconocer las fortalezas con las que cuentan cuando se enfrentan a una situación nueva. No es momento de detenernos, es un momento de mejorar y sobre todo de tener en cuenta y tener muy en claro que es una situación que a lo mejor yo no estaba muy comprometida o comprometido con mi autocuidado, que a lo mejor tuve que pasar una situación así para tomar ciertos hábitos a los que hoy me tengo que acostumbrar, pero que tampoco están mal. A lo mejor yo tampoco le di mucho el tiempo ni la atención a ciertas cosas que iban a ayudar a mantener un estado de salud bueno, a mantenerme sano y hasta hoy se lo di, hasta hoy le di la debida atención, hasta hoy me vitaminé, hasta hoy hice ejercicio, hasta hoy me hidraté, hasta hoy estuve tomándome la temperatura y la oxigenación. Entonces, fue una buena oportunidad, es una buena oportunidad porque cierro esta conferencia resaltando la importancia que tiene el autocuidado, no solo físico, y que sea un buen, sino mental, y el que sea un buen momento para comprometerme precisamente con mi autocuidado, tanto físico como mental. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Espero que estas conferencias pues sigan, porque en verdad pues ahorita es muy importante atender nuestra salud mental. Fue un gusto haber compartido esta conferencia con ustedes y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.